comienzo del año se retoman los trabajos del Sínodo Diocesano que se está desarrollando desde hace ya un tiempecito y pandemia de por medio aquí en Sigüenza, Guadalajara. Y por eso, de nuevo, vamos a invitar a Ángel Luis Toledano, que como saben es el secretario general de este Sínodo Diocesano, que nos lo viene contando aquí prácticamente en tiempo real y que por eso pues me gustaría que nos pusiera al corriente de cómo se ha desarrollado y cuáles son las siguientes actuaciones. Muy buenos días, señor Toledano, y gracias por acercarse a los micrófonos de la mañana de Guadalajara. Buenos días a ti, José Luis, y a todos los oyentes y televidentes. Bueno, pues manos a la obra de nuevo. Empezamos 2022 con muy buenas intenciones, por supuesto, con muchas ganas de seguir trabajando, ¿no es así? Así es. Hemos comenzado el año con nuevos ímpetus, ¿no? Como suele decirse. Iniciamos los grupos sinodales. Se han entregado ya los cuadernos que van a trabajar los grupos. Tengo aquí uno de ellos, que nos va a servir para trabajar durante lo que resta del curso pastoral, es decir, hasta mediados del mes de junio, ¿no? Uh-huh. Tenemos este cuaderno llamados, que escoge pues los 5 temas elegidos por la encuesta, por los encuestados, ¿no?, que parecían interesantes y que teníamos que tratar. Y bueno, pues se van a empezar a reunir en torno a 1.500, 1.600 personas en pequeños grupos para reflexionar sobre estas cuestiones, orar en común y hacer propuestas de mejora para la Iglesia diocesana en el futuro. Sí, porque recordemos que un sínodo no es ni más ni menos que una puesta en común de las ideas y de las iniciativas que tienen los propios fieles, por supuesto, supervisada por los párrocos, supervisada por la Iglesia, y es más o menos esto de lo que se trata este desarrollo sinodal, ¿no? Es todo un proceso de escucha, pero no de la Iglesia hacia la gente, sino que todos somos Iglesia, todos nos escuchamos a todos. Ajá. Y escuchamos a Dios especialmente, escuchamos a Dios, nos escuchamos entre nosotros para ver cómo orientar el futuro de la mejor forma posible y de la forma más evangélica, ¿no? Para revisar nuestra vida interna, nuestros procesos internos, pero también para salir hacia afuera, lo que el Papa Francisco está diciendo tanto, ¿no? Una iglesia en salida, es decir, una iglesia que se quiere encontrar con todas las personas en esta sociedad que nos toca vivir, ¿no? Uh-huh. Entonces el sínodo busca precisamente eso, ¿no? Unirnos para escucharnos, para ver la realidad, para, teniendo presente la palabra de Dios en clima de oración, ver la voluntad de Dios. ¿Qué nos pide Dios en esta hora para ser verdaderamente iglesia sinodal? Uh-huh. Bueno, recordamos que el sínodo se anunciaba hace más de 2 años, que se tuvo que paralizar por la pandemia, que se retomó y que ahora comienzan estos trabajos, estas reuniones. ¿Qué más novedades tenemos al respecto de este sínodo diocesano? Bueno, pues aparte del reinicio de los grupos, tenemos también este próximo jueves, el día 20, ¿no?, de enero, tenemos la propuesta de una jornada diocesana de oración por el sínodo. Decía antes José Luis, ¿no?, que el sínodo no es hacer una encuesta, que ya hicimos en su momento, ¿no?, sino sobre todo es un proceso eclesial, y la Iglesia se expresa especialísimamente en la celebración y en la oración, ¿no? Entonces queremos iniciar esta nueva fase, o reiniciar esta fase de grupos desde esa clave, ¿no?, orando en común para que Dios, escuchando a Dios y nosotros hablando a Dios, a ver por dónde reiniciar esta marcha, ¿no? Entonces esa es la clave, ¿no? Toda la diócesis se va a poner en oración para que este proceso que reiniciamos pues dé los frutos más positivos posibles, ¿no? Uh-huh. ¿Está siendo secundado el sínodo, o mejor dicho, qué tal secundado está siendo el sínodo? ¿Participan los feligreses, los fieles de estas reuniones grupales, pues como participaron en la encuesta? ¿Qué tal acogida está teniendo?
Bueno, pues la encuesta realmente ya, recuerda que en una ocasión ya nos estuvimos por ahí, recibimos pues nada menos que 5.526 O encuestas. sea Estaban que... muy satisfechos de la respuesta. Ujú. Eh, Como también luego estábamos muy satisfechos de la constitución de los grupos. Había casi 200 grupos constituidos, de en torno a 10, 15 personas, 10, 12, 15 personas en cada uno de ellos, ¿no? Lo cual nos arrojaba un número pues, bastante notable de diocesanos que estaban interesados en participar en este proceso sinodal. La pandemia supuso un parón Ujú. y ha supuesto que a algunos hermanos el Señor los ha llamado a su presencia, es decir, han fallecido. Otros muy mayores pues están todavía muy dubitativos o con miedo, ¿no?, para acercarse a estas reuniones, pero hay otra gente que se apunta de nuevas. Entonces, bueno, los números cantan, y los números cantan de la siguiente manera, que tenemos ahora mismo pues 5.500 personas que están dispuestas y se ponen en marcha en estos próximos días, ¿no? Ujú. 1.500 personas reunidas en los correspondientes grupos para trabajar este material. Es decir, si la pandemia ciertamente ha supuesto un parón, esperamos que luego, según vaya pasando, bueno, pues esta ya sexta ola, y esperemos que es sexta y última, ¿no? Pues la gente se vaya reenganchando de nuevo, ¿no? De todas formas, pues bueno, pues esto es un proceso que está en manos de Dios, y si tenemos que ser menos, pues tenemos que ser menos, no pasa nada. Es decir, lo importante es que vayamos descubriendo pues las cosas que hemos de mejorar y las cosas que tenemos que ser más creativos para que el Evangelio de Jesucristo se siga difundiendo en esta sociedad y en esta hora. Mm. Y en esta diócesis y a nivel general, porque no podemos olvidar que este sínodo se ha solapado con otro, con el que proponía el Papa Francisco hace unos meses, en este caso un sínodo universal, ¿no? Así es, ¿no? El Papa Francisco, pues hace un año, algo más de un año, ¿no? Nos proponía un nuevo sínodo. Él había convocado el sínodo de los obispos al modo tradicional, pues juntarse 200 obispos representando a toda la Iglesia universal en el Vaticano, ¿no? Y hacer una serie de jornadas de reflexión, de oración, etcétera, para estudiar un asunto, ¿no? Pero vete aquí que el Papa Francisco se descolgó con que querían no solamente que participaran 200 obispos, sino toda la Iglesia universal. Uh-huh. Es decir, parroquias, arciprestazgos, diócesis, comunidades religiosas, movimientos, cofradías, todo el mundo en clave sinodal. Entonces, nos invitó la Secretaría General del Sínodo de los Obispos a participar en una consulta, y nada menos que se nos da un año de consulta, ¿no?, para reflexionar sobre lo que significa ser una iglesia sinodal, qué significa vivir en comunión y participar para la misión evangelizadora. Es decir, que se ha solapado, pero para nosotros felizmente, porque ha supuesto también un espaldarazo, una especie de apoyo al proceso que nosotros teníamos ya en marcha, y ha supuesto decir, bueno, pues este proceso que nosotros estábamos en marcha, nada menos que es algo que la Iglesia Universal entiende como positivo para todos, con lo cual pues nos sentimos reconfortados, ¿no? Uh-huh. Hemos hecho ya la tarea que nos marcamos de responder a la consulta. En este momento se está tabulando pues las respuestas de más de 80 grupos que respondieron, y se está tabulando para en breve, Dios mediante, el próximo día 2 de febrero, presentar los resultados en público. Uh-huh. Bueno, no el doble trabajo para los grupos, entonces, o doble satisfacción, ¿no?, de poder ser doblemente escuchados. Bueno, no, doble trabajo no, porque estábamos ya metidos un poco en brega, y entonces nos ha venido bien, porque nos ha encontrado este trabajo ya remangados, ¿no?, para el trabajo, ¿no? Con lo cual, para el mes de septiembre, octubre, comenzamos la respuesta a la consulta. Se dio de plazo, no mucho plazo, pero bueno, los grupos respondieron hasta final de noviembre. Y recogida las respuestas, pues en este momento digo que estamos trabajando en la tabulación de las respuestas para presentarlo en breve, ¿no? Entonces, a nosotros nos ha servido esto del Sínodo Universal un poco para reiniciar, ¿no? Y además sentirnos apoyados por todo ese movimiento
de la Iglesia Universal, ¿no? Para reiniciar el trabajo de los grupos, como digo, en el mes de octubre, y ahora ya pues nos metemos de lleno en nuestro proceso sinodal diocesano. Bueno, pues ya que estamos de nuevo metidos en este proceso, no sé si quiere avanzar alguna otra iniciativa más a corto plazo. Lo hemos explicado todo, simplemente animar a los fieles a que lo secunden. Sí, pues esa sería la cuestión, ¿no? Que animar a todos los oyentes o televidentes, ¿no? A que se acerquen a la propia parroquia, a que pregunten al párroco cómo participar en los grupos sinodales y a trabajar, a reunirse para hablar, para dialogar, para reflexionar en común, para escuchar la palabra de Dios, para orar en común y proponer pues lo que nos parezca mejor para la vida interna de la Iglesia, para la reforma interna, para que mejore, los cuadros de actividades y de personas que la formamos, pero también para salir hacia afuera, para proponer la clave de la fe como un proyecto de vida saludable para todos los ciudadanos. Uh-huh. Bueno, pues ahí está usted para velar porque todo esto se realice del mejor modo posible y con el mejor beneficio para nuestra diócesis, para la Sinodalidad de Guadalajara y, por supuesto, para supervisar en la medida de lo posible. No sé si es a usted a quien le corresponde la supervisión aquí en la diócesis del Sínodo Universal o no, pero seguramente que también tendrá mucho que decir en este aspecto, ¿no? Pues sí, aparte de ser el secretario general del Sínodo Diocesano, también el señor obispo consideró que no genera otra estructura, ¿no? Sino, pues ya que teníamos pues un equipo y una estructura, pues utilizar esa misma estructura diocesana ya constituida para para hacer este servicio que nos piden desde la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, ¿no? Uh-huh. De este Sínodo Universal. Entonces, un servidor, pues el responsable de esta consulta, pero no yo solo, sino que con el equipo que tenía en Secretaría y las otras comisiones también sinodales han colaborado y están colaborando para que también esta consulta del Sínodo de los Obispos pues se lleve a buen término. Bueno, pues vamos a ver si así es, seguramente que sí. A usted sí le ha tocado un doble trabajo y además de mucha responsabilidad. Muchísimas gracias, Ángel Luis Toledano, secretario general del Sínodo Diocesano de Sigüenza, Guadalajara, y ahora sí, ya lo puedo decir con certeza, responsable de la supervisión del Sínodo Universal aquí en esta misma diócesis. Muchísimas gracias por acercarse de nuevo a los micrófonos de Islamia de Guadalajara y le seguiré llamando para que nos siga contando. Bueno, gracias a ti y a tu disposición.